hablar sobre la maternidad divina, o sea, qué es lo que Jesús nos va a descubrir de su madre y qué es lo que hace que ella pueda llegar a ser madre de Dios. Lo primero es entender que la Iglesia desde el año 460, o sea, en el concilio de Éfeso, fue cuando se proclamó ya oficialmente que María es Madre de Dios. Había mucha confusión de que no era posible que una mujer fuera Madre de Dios, sino se tomaba a María como Madre del hombre y que en ese hombre, en esa humanidad, el Verbo Eterno había tomado esa humanidad. Esto, por lo que hemos ido viendo, creo que queda muy claro que eso es total y absolutamente mentira. El mismo San Juan en su Evangelio nos lo dice muy claro. En el prólogo del Evangelio cuando dice, y el Verbo se hizo carne, no tomó carne, se hizo carne. Entonces, podríamos analizar todas las partes en donde de la revelación pública, en donde se asegura que Jesús es Dios mismo, pero hemos invertido mucho tiempo en lo otro y aparte se nos han saltado algunas horas, entonces vamos a irnos directamente a maternidad divina desde Luisa, ya no desde la Iglesia. Y dice Jesús lo siguiente, dice, hija mía, en ciertas misiones y oficios van encerrados junto tales dones, gracias, riquezas y prerrogativas, los cuales, si no fuera por la misión o por ocupación de oficio, no sería necesario que se poseyeran, pero que debido a la necesidad de desempeñar el oficio le han sido dados. Mi celestial mamá, que tuvo la misión única de madre del Hijo de Dios y el oficio de corredentora del género humano, esto lo está diciendo Jesús en el año de 1925, o sea que esto del dogma de la corredención pues viene un poquito atrasado, ¿no? Entonces dice, ¿mandé? Entonces dice, como misión de maternidad divina fue enriquecida de tanta gracia que unido todo junto lo de todas las demás criaturas, celestes y terrestres, jamás podrán igualarla. Pero esto no bastó para atraer al Verbo a su seno materno. O sea, todas las gracias que María contiene, esa llena de gracia que la Iglesia dice, definitivamente no hubiera bastado para hacer que María fuera la Madre de Dios. Y dice, abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la Majestad Suprema por todas, de manera de poder hacer ella sola todo lo que las generaciones humanas debían hacer hacia Dios. Entonces, en su corazón virginal tenía una vena inagotable hacia Dios y hacia todas las criaturas. Cuando la divinidad encontró en esta Virgen la compensación del amor de todos, se sintió raptar y en ella hizo su concepción. Si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia de poder recibir de ella sola el amor de todos, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra a redimir al género humano. Esto es lo que hablábamos el día de ayer. Dios, cuando Adán se sale, cuando Adán desobedece, ahora Dios había puesto su vida en una criatura y esa criatura la había desperdiciado. Por eso decíamos que Dios jugó un juego de azar y perdió.
Ahora lo va a reintentar nuevamente, pero ya no lo va a dar gratuitamente. Ahora quiere que la criatura se lo gane, lo pida. Y para eso el Padre pone una exigencia de un determinado número de actos de voluntad humana santa y pidiendo al Redentor para que Él decida mandarlo. Por eso es que pasan tantos años, miles de años, hasta que Jesús llega a este mundo. ¿Cuándo? En la plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan? ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Se ha dicho que era porque el Imperio Romano dominaba prácticamente todo el mundo y que iba a ser más sencillo poder propagar la noticia de la venida del Redentor. No, la plenitud de los tiempos es María con la divina voluntad, cumple todas las expectativas y todo lo que Dios había pedido, cumple todos los actos de santidad humana a nombre de todos, y las peticiones y ese anhelar al Redentor, María desde la divina voluntad lo lleva a cabo y por lo tanto se cumple todo lo que Dios había determinado, y esa es la plenitud de los tiempos. Es María la que hace todo lo de todos, y eso lo hace gracias a la divina voluntad que mora en ella. Por eso dice, si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia de poder recibir de ella sola el amor de todos, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra. Luego le dice Jesús a Luisa, siento la irresistible necesidad de hacer conocer quién es mi madre, las dotes, los privilegios y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones. Llamamos de la nada a esta santa criatura y sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas, pero purificado, le dimos la vida y desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino y formó junto vida divina y vida humana, el cual la crecía divinamente y humanamente. Y participándole la fecundidad divina, formaba en ella el gran prodigio de poder concebir un hombre y Dios. La fecundidad divina. O sea, el Padre genera al Hijo. O sea, el Padre se mueve y genera al Hijo, que eso es el germen de fecundidad del Padre. El Padre es capaz de generar a otro ser similar a Él. Esa fecundidad divina, esa paternidad divina, es lo único que el Padre no le comunicó al Hijo. O sea, cuando el Padre genera, se dice que el Hijo es totalmente igual al Padre. No es cierto, porque no le pudo dar la paternidad. La paternidad se la queda el Padre y el Hijo no puede ser Padre e Hijo. El Hijo es Hijo. Son dos personas distintas. Uno es Padre, el otro es Hijo, y el Hijo tiene todo lo del Padre menos la paternidad. Esa paternidad, esa fecundidad divina del Padre es lo que le permitió generar a otro Dios igual que Él. Eso se lo dan a María. Gracias a que María es inmaculada, gracias a la prueba que pasó, gracias a su fidelidad, ahora el Padre decide comunicarle también la fecundidad y su paternidad. Las causas, la primera causa por la que esto se hace es porque es necesario que María sea Madre de Dios. ¿Y cómo podría llegar a ser Madre de Dios si no tiene un germen divino en ella? Un germen de fecundidad divino.
Esto creo que es claro entenderlo. María tiene el germen humano porque pertenece a la raza humana, pertenece a nosotros. Y le es dado esto para que ahora la fecundidad de ella sea humano-divina y pueda ser concebido en ella el Verbo eterno. ¿Sí queda claro? Bueno. Absurdo. No sé de quién lo haya escuchado, pero es absurdo. Jesús es verdadero hombre. Verdadero hombre. No es semi-hombre. No es figura de hombre. Es verdadero hombre. ¿De acuerdo? Entonces, olvídelo. Quien lo haya dicho está loco. O sea, Jesús tiene una naturaleza humana igualita a la nuestra y de Él fuimos tomado el modelo de Él para nosotros. Entonces nosotros también seríamos como medio. Por supuesto que no, porque no sería hombre. Es verdadero hombre. ¿Sí? No le escucho. Bueno, eso no lo sabía yo, pero ya me hizo sentirme bien. Yo soy B positivo. Denle un café a la señora, por favor. ¿A esa B? Bueno, entonces la mitad de feliz. Ahí va. Por eso, estas son nimiedades que en realidad no tiene sentido meternos en ello. O sea, lo que es interesante es el germen. ¿Qué es germen? Semilla. El germen es una semilla, ¿sí? Por lo tanto, María tiene una semilla humana. Si yo tengo una semilla de naranja y la planto, ¿qué sale? Naranja. Si tengo una semilla de pera y la planto, ¿qué sale? ¿Sí? Qué raro, ¿no? Qué raro que sembrara yo una semilla de naranja y saliera una sandía. No. Por lo tanto, el germen es la semilla de la naturaleza del ser que lo tiene. María tiene por naturaleza el germen humano, pero Dios tiene un germen y ese germen es el germen divino. Dios genera continuamente imágenes de Él, pero son imágenes divinas. Por lo tanto, si ese germen se le da a María, se une con el germen humano de María, ¿qué ser va a resultar? Una combinación, ¿sí? Si yo pudiera juntar una semilla de naranja con una de papaya, saldría una papaya naranja o naranja papaya, como quieran, pero tendría las dos. Aquí se le da el germen divino y tiene el germen humano. ¿Qué sale? Un hombre, Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Con todos los cromosomas que tiene el hombre y con todo lo que Dios contiene. Entonces le es dada esa fecundidad divina. Hay algo que también es muy, muy bello, porque en realidad así es. Dios es amor. Entonces todo el amor de Dios, todo el amor que pueda existir, sale de Dios. No hay forma de que salga de la criatura, porque nosotros fuimos creados por el amor y puso en nosotros el amor. Pero Dios sabía que el amor materno es muy diferente del amor paterno. Y creo que eso también lo sabemos nosotros. O sea, el amor de la madre es totalmente diferente del amor del padre. Es un amor más, ¿cómo diríamos? Más cercano, más lleno de sensibilidad, más comprometido.
es el amor que contiene a ese hijo desde su seno, en fin. Y Dios quería comunicarle a su hijo y a sus hijos el amor materno. Pero ¿en quién lo va a poner? En María. Tiene que formar desde el momento que está la decisión de que el Verbo se encarne. En ese momento está la decisión de formarle una madre, para que Dios le pueda comunicar el amor materno de Él, que no lo podría comunicar Él, pero se lo pone a la mujer para que la mujer sea la encargada de ser la que le dé al hombre el amor divino. Ese es el papel de la mujer, eso es lo que ustedes son. Las que tienen el mandato, el papel de ser las suplidoras del amor divino al hombre. Es un papel que deberían de considerar, ¿sí? No es el amor como lo hemos considerado, esa vulgaridad que tenemos por amor ahora. Entonces todo esto le es comunicado con la fecundidad divina. Y entonces sigue diciendo y dice: hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la redención. Para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así, como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así, ese es el movimiento de la Trinidad. O sea, el Padre genera al Hijo, el Hijo es Dios, igual que el Padre, menos la paternidad. Cuando el Hijo corresponde, ese movimiento de amor del Hijo hacia el Padre, en donde está la correspondencia, va con el mismo germen, que es un germen divino. Por lo tanto, de esos dos gérmenes que son divinos, procede la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por fuerza, tiene que ser Dios, porque procede del mismo germen. ¿De acuerdo? Entonces, ese movimiento de la Trinidad ahora se va a repetir en la tierra. Vamos a seguir leyendo. Dice: así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poderme concebir a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener germen, ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre. Y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios, lo que habíamos hablado, ¿no? Y luego dice: y así como al generarme el Padre al mismo tiempo
procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de todas las almas. ¿Qué dijo? ¿Mandé? Creados no, procedemos. Es diferente. Procedemos de ese germen. Del mismo germen que tiene María, el humano que le pertenece y el divino que le fue dotado, del mismo germen que tiene Jesús por ser hombre verdadero y Dios verdadero, de ese mismo germen procedemos nosotros. ¿Qué somos? Hombres Dios. Me encanta ese silencio así, porque siempre digo, qué bárbaro, qué bien explico. Pero luego sale el otro por acá y me dice, no hombre, no te entendieron nada. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Por favor, procedemos de ese mismo germen. Por lo tanto, por necesidad, el hombre tiene que llegar a ese punto, porque de ahí venimos. Y ahora María, gracias a todo esto que hemos ido viendo, ella nos consigue poder retomar nuestra verdadera naturaleza, no la naturaleza animal que tenemos, porque nos quedamos con la naturaleza animal, racional para que no se ofendan, pero al fin y al cabo animal. Y nos están dando la oportunidad de retomar, de readquirir ese germen de fecundidad divina que de María y de Jesús tendríamos que heredar nosotros. Nos están dando esa oportunidad de volver a ser hombre Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, y ahora les voy a leer los otros articulitos para que no nos quedemos nada más con que él dijo que está en el catecismo. ¿Mandé? Calmada, todo, a ver, empezamos con el 53. Usted trae el catecismo. ¿Por qué ese no los tengo aquí? ¿Ya? Permítamelo. Si es que no tiene el micrófono, entonces. Dice, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Muy enredado, ¿verdad? Bueno, San 53. Pero San Irineo nos va a dar más o menos una explicación y dice, San Irineo habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios. No es comprender de entender, sino es abarcar a Dios. Y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Interesante lo que dice, ¿no? ¿Cómo los cambio así rápido? ¿Tiene buscador? El 260. 260. Uh-huh. Pues así lo hubiera yo buscado. No, así, es que está buscarlo más rápido. ¿No hay buscador? Ya llegó. El 260 dice, el fin último de toda la economía divina
es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿Sí? Es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Unidad perfecta con el Padre, unidad perfecta con el Hijo, unidad perfecta con el Espíritu Santo, unidad perfecta en las obras del Padre, en la potencia del Padre, en los atributos del Padre, la unidad perfecta en la sabiduría del Hijo y la unidad perfecta en el amor del Espíritu Santo. Esto es lo que nos está diciendo. El fin último de la economía divina. ¿Qué es la economía divina? Es el Dios verdadero. Acuérdense que las tres divinas personas son las ejecutoras de los actos de la divinidad. Es un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, un solo Dios. ¿De acuerdo? Ese solo Dios lo que quiere es unirnos en forma perfecta a lo que es el Padre, a lo que es el Hijo y a lo que es el Espíritu Santo. Esa es la santidad divina. Pero luego dice, pero desde ahora, o sea, como diciendo, bueno, eso es para el futuro, pero ya desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Ayer alguien preguntaba de Conchita Cabrera de Armida, ¿se acuerdan? De la encarnación mística. ¿Qué es esto? Entonces, en este artículo del Catecismo, lo que está es la parte de santidad humana, que es esta, habitados, y la parte de la santidad divina, que es el principio, que es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Gracias. El número 295 del Catecismo nos dice que creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. ¿Sí? Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que quiere hacernos partícipes de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 460 dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Catecismo de la Iglesia Católica. El 521, que ya lo leímos hace unos momentos. En el 759 dice que decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, ¿sí? A la cual a todos nos llama, pero en Cristo, en Jesús. Bueno, creo que con eso es suficiente. Eso es, si se quiere poner, es la explicación de todo lo que hemos hablado ayer y hoy. Ese hombre que tiene que tener la naturaleza divina. ¿Mande? Así es, catecismo. Sí, se apapacha. Dice, es siempre la voluntad la que tengo costumbre de probar. Todos los sacrificios, aún la muerte, sin la voluntad me darían asco
y no atraerían ni siquiera una de mis miradas. Pero ¿quieres saber tú cuál fue el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa? Y el más grande heroísmo que ninguno podrá jamás igualar. Su vida la comenzó con nuestra voluntad, la siguió y la cumplió. O sea, toda su vida, lo que habíamos hablado de la prueba de ella, es toda su vida la pasa en la divina voluntad, sin salirse jamás. Dice, y nuestro más grande prodigio fue que en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestra voluntad desahogaba sobre de ella y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno, obrante en ella. Esto la elevaba tanto que lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia, o sea, porque se lo dan. Lo mismo da que alguien tenga algo, vamos a poner un coche último modelo, porque lo compró y a otro se lo regalaron, pero es el mismo coche, el mismo color, todo igual. ¿Se ve diferencia? No. Uno es regalado y el otro es porque lo compró, porque es su naturaleza. Aquí es lo mismo, la naturaleza divina le es dada a María como un regalo. Y ella usa esa naturaleza divina para todo lo que la naturaleza divina quiere ser usada. Todas las demás prerrogativas, sus privilegios, su misma inmaculada concepción, habrían sido nada en comparación de este gran prodigio. Fue esto lo que la confirmó y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina y su continuo recibirla la hizo fuerte en el amor, en el dolor, distinta entre todos. Esto, ¿mandé? Ella se vuelve por lo menos unos 20,000 millones de veces loca, porque esos son los hijos que tiene. ¿Sí? Ahora, ya se me fue lo que iba yo a decir. Su misma inmaculadez y todas las gracias que le dieron son nada, nada comparado con el don que le dieron. ¿Cuál don? El haber empezado, cumplido y terminado su vida en la divina voluntad. Eso es lo que la hizo grande, eso es lo que la hizo lo que es. ¿Sí? Por eso comienza su vida en la divina voluntad, toda su vida la sigue y termina su vida en la divina voluntad. Eso es algo que nosotros podemos llegar a tener a medias. ¿Sí? ¿Por qué a medias? Traemos el pecado original y traemos actos de voluntad humana atrás. Y cada quien trae determinado número de actos. Si ahorita entráramos a vivir en la divina voluntad, que nos decidamos si realmente queremos vivir en la divina voluntad va a formar su vida en nosotros. Pero esa divina voluntad podrá tener una maleta atrás de vida humana, o sea, un chipote ahí de vida humana. ¿Qué pasará entonces? Esa divina voluntad se extiende en toda mi vida anterior hasta el momento de mi concepción
y pone su vida en ello. Por lo tanto, la criatura ahora queda como vida divina desde su concepción y podríamos decir que readquiere la inmaculadez. Wow, wow, wow. Por eso, se supone que es alguien que en realidad se decide, no es alguien que anda jugando. O sea, cuando la criatura realmente se decide y vive en esto, esto es lo que sucede. Los méritos no se le dan. No se le dan de los actos anteriores, los que la divina voluntad extiende su vida, los méritos que debería de haber tenido por haber hecho esos actos, no se le dan porque la criatura no participó. Y los méritos son del momento que decide en adelante, porque ahí ya es la criatura participando junto con la divina voluntad. Por lo tanto, podemos de alguna manera semejarnos a nuestra madre. Dije a mitad, porque bueno, algunos será 3/4, a otros, ¿sí? Depende de qué tanto hayamos tardado en entrar a vivir en esta divina voluntad. Dice, fue esta nuestra voluntad obrante en ella la que atrajo al Verbo a la tierra, la que formó la semilla de la fecundidad divina para poder concebir un hombre y Dios sin obra humana y la hizo digna de ser madre de su mismo Creador. Por eso yo insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva al alma bella como salió de nuestras manos, la hace crecer como copia original de su Creador, y por cuantas obras grandes y sacrificios uno pueda hacer, si mi voluntad no entra dentro, yo los rechazo, no los reconozco, no es alimento para mí, y las obras más bellas sin mi voluntad llegan a ser alimento de la voluntad humana, de la propia estima y de la avidez de la criatura. Dice, hija mía, quien se hace dominar por mi querer divino, en virtud de él recibe la virtud de la fecundidad divina. Ahora ya pasamos a nosotros. María tiene este don y María concibe al hombre Dios. Y ahora el alma que llega a vivir en la divina voluntad se le puede dar esta fecundidad divina también. Porque si nos dan la vida divina viene con todo lo que contiene. Y ahora nosotros podríamos llegar a tener la fecundidad divina en nosotros. Hija mía, quien se hace dominar por mi querer divino, en virtud de él recibe la virtud de la fecundidad divina. Y con esta fecundidad puede generar en los demás lo que ella posee. Con esta fecundidad divina, el alma forma la más bella y larga generación que le llevará la gloria, el cortejo de tener tantos partos generados en sus mismos actos. Verá salir de dentro de ella la generación de los hijos de la luz, de la felicidad, de la santidad divina. Otra vez la pregunta, ¿qué dijo? Y otra vez la respuesta, silencio. ¿Qué dijo? ¿Lo leemos de nuevo? A ver si ahora sí ponen atención. Dice, quien se hace dominar por mi querer divino, en virtud de él recibe la virtud de la fecundidad divina. Y con esta fecundidad puede generar en los demás lo que ella posee. Con esta fecundidad divina, el alma forma la más bella y larga generación
que le llevará la gloria, el cortejo de tener tantos partos generados en sus mismos actos. Verá salir de dentro de ella la generación de los hijos de la luz, de la felicidad, de la santidad divina. ¿Qué dijo? Pero sus hijos divinos, ¿cuántos hijos divinos tiene? Sus actos hechos en la divina voluntad son vidas divinas que la criatura hace salir de sí por esa virtud de la voluntad divina y se vuelven vidas divinas que me pertenecen. Son vidas de Dios, pero que ahora, como fueron sacadas a la luz por medio de la criatura, le pertenecen a la criatura como hijos. Ahorita lo que está haciendo, hablando, si hablara con la divina voluntad, su hablar sería un acto divino. Ese mover su mano así ahorita, ese fue un acto. Si usted tuviera la voluntad divina, hubiera sido un acto divino y ahí se hubiera puesto una vida divina, ahí. Y esa vida divina le pertenece. No la ve, no la siente, no le puede hacer a la rurru niño, ni puede alimentarlo, ni lo puede mandar a la escuela. Pero es una vida divina que es de Dios y que la está esperando en el cielo para estar con usted, porque es su vida de usted. Ayer decíamos que la Virgen llevaba tantas vidas divinas de ella por todos los actos que hizo en su vida, que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Es no ir con las manos vacías. La diferencia es llegar a vivir en la divina voluntad. Y para llegar a vivir en la divina voluntad es todo un proceso, es un proceso que Jesús nos explica a través de los escritos de Luisa. Y no es nada más leerlos. Ahorita con lo que hemos leído no estamos viviendo en la divina voluntad. Esto se tiene que hacer vida en nosotros. ¿Sí? No porque usted lea la vida de San Francisco de Asís ya es franciscana. ¿Sí? Que ese es los errores de lo humano. Usted llega, se inscribe a la tercera orden franciscana y usted ya es franciscana. No es cierto, esos son cuentos. Así es. Pero es un sí completo. Así, y aunque usted dijera siempre, ven divina voluntad obrar en mí, y haga su acto preventivo y se ponga como se ponga, si no lo vive, pura idea. El discernimiento es una herejía. No hay actitudes prefabricadas, no hay actitudes prefabricadas. No es que saque su apunte y diga, a ver, me están haciendo esto, a ver. Dice, híjole, no está. Ande, le voy a decir hasta la despedida, pero en la divina voluntad, no. Jesús nos dice que es un cambio de temperamento. El temperamento es la forma como nosotros reaccionamos. O sea, esa manera en que... No. O sea, nosotros reaccionamos de determinada manera. Hay personas que son coléricas y reaccionan, ¡pum! Hay personas que son pacíficas, ni les va ni les viene.
Hay otras que son muy jocosos y entonces son personas que todo lo toman ligeramente a la guasa, en fin. Bueno, esos son temperamentos humanos. Y Jesús dice, el vivir en mi voluntad es un cambio de temperamento. Yo les voy a dar mi temperamento. Pero ¿cuál es el temperamento de Jesús? Sus atributos. Entonces, Jesús me va a dar sus atributos y esos atributos manejados por la divina voluntad van a reaccionar de una manera determinada, se van a usar en una determinada manera. Hay una discusión, hay un problema en su casa. ¿De qué manera va a reaccionar Jesús? Usando ¿qué? Su tolerancia, su misericordia, su tranquilidad, su paz, en fin, como sea. Pero va a reaccionar con el atributo que la divina voluntad saque. Siempre va a tener la opción de decir, no, si ahorita le tengo que decir hasta la despedida, bueno, usted decide. Pero esa actitud de la divina voluntad es sacar un atributo de Dios. Pero puede ser que en otras saque el látigo y los agarre a latigazos como los agarró Jesús en el templo. Todo depende del lugar, del momento y de la circunstancia. ¿De acuerdo? Y no se debe preocupar por cómo debe reaccionar, sino se debe preocupar por vivir en la divina voluntad y que sea ella la que actúe. Pero para eso necesitan vivir en la divina voluntad. No es cosa de que yo lo piense. No es cosa de que yo diga, a ver, ¿cómo reacciona así? Y ahora yo reacciono. No, eso ya sale natural. Le decía yo ahorita algo que es importante entender. Cuando yo trato de discernir, cuando yo trato de meter por mi razón los conocimientos de Dios y las verdades que Dios me dicta, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Poner en duda la veracidad de lo que Jesús me está diciendo. Porque lo tengo que pasar por mi razón, por mi inteligencia, para ver si es o no es o cómo es. Eso es falta de fe. Es falta de fe. La palabra de Jesús es la palabra de Dios, supongo. ¿Ya habrán aceptado que Jesús es Dios? Sí, ¿verdad? La palabra de Dios es definitiva. La palabra de Dios no se actualiza. La palabra de Dios no fue dada para los trogloditas del Antiguo Testamento. La palabra de Dios es para todos, toda la familia humana. Y no se puede poner, no se puede actualizar de acuerdo a mis modos de obrar. Porque si no, tendríamos que hacer un nuevo evangelio y bendecir a los homosexuales, y bendecir el aborto, y bendecir el divorcio, y bendecir el adulterio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que se quiere hacer. Quieren actualizar la palabra de Dios y todo porque la queremos meter a través de nuestra razón y adecuarla a mi modo de vivir. Así que la palabra de Dios no se hace eso. Sí, pero eso es otra cosa. Espérenme, ahorita vamos a centrarnos en esto. No se discierne. Se obedece. Perfecto. La palabra de Dios no cambia. ¿La quiero cambiar? La puedo cambiar. Pero no es que sea real, es a mi modo, a mi manera y rechazando lo que Dios dice. El no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y lo vamos a poner a nivel de lo más normal, el matrimonio. Perdón, no importa quién lo diga, ni cómo lo diga, ni cuándo lo diga, no se separe. Y entonces le dicen a Jesús, oye,
pero es que Moisés nos dio el libelo de repudio. Y le dice Jesús, sí, eso se hizo por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. ¿Qué dijo? Son una bola de tales por cuales háganlo, pero yo no lo acepto. Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? O sea, es tajante. Y eso es nada más en el matrimonio. ¿Pero qué no Dios unió su voluntad a la nuestra? Y la nuestra la hemos separado. ¿Y no unió Dios su palabra a nuestra palabra? Y la hemos separado. Su inteligencia a la nuestra y la hemos separado. Su paso a los nuestros y los hemos separado. No nos quedemos en el matrimonio. Es todo lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Y nos hemos dedicado a separar todo lo que Dios unió. ¿Qué quieres que haga? Si Jesús le hubiera contestado, ¿qué le hubiera contestado? Aguántate. Aguántate. Fue tu decisión. Nunca me consultaste. Nunca me pediste un cónyuge santo. Nunca hiciste nada para mí. Ahora, la mejor manera que tienes de arreglar esto, aguántate. Toma tus actos, toma tu responsabilidad en tus actos y sigue adelante. Y eso lo dice para el matrimonio, lo dice para las vocaciones religiosas, todos esos sacerdotes y religiosas que se salen, y Jesús se los dice muy claro. Les dice, ¿te equivocaste? ¿Te metiste aquí para solucionar tus problemas? ¿Te metiste aquí como un refugio para tener con qué vivir el resto de tu vida? Pues ahora te aguantas. Ahora te aguantas. Así es. Así es. O sea, lo que se va a corregir, lo que se va a poner es el amor que le faltó a ella para aceptar la voluntad de Dios en su decisión. Ese amor que le faltó, ahora con la divina voluntad lo puede poner. Su matrimonio probablemente ya no se pueda rehacer, probablemente. Pero en términos de vida personal se puede rehacer. Y tiene la obligación de rehacer la vida de su esposo, porque su esposo probablemente haya caído en otros pecados, adulterio, y eso ella tiene la obligación de reparar esos actos. Dios mío, exactamente, Dios mío. Pero no se apure, no se apure. O sea, suena muy difícil, pero yo pienso que el problema es que nos hemos alejado de Dios y nunca hemos puesto a Dios en nuestra vida. O sea, nunca lo hemos puesto. Las grandes decisiones siempre las hemos tomado solos. Ahí es diferente, porque ahí la decisión la toma otro. ¿Sí? Entonces, si el otro se quiere ir, bueno, pues que se vaya, pero la persona tiene que seguir en su casa, asumiendo el papel que le toca y ahora el papel del otro, y sigue siendo la esposa, no importa lo que pase. Y si el otro regresa, lo tiene que recibir. Hasta pálida se puso. Olvídenlo, aquí nos quedamos en esto. Listo, seguimos. Dice, entonces, esta fecundidad puede generar en los demás.
O sea que no solo es en los actos de la persona donde se está poniendo una vida divina, sino que ahora es generar en los demás. ¿Cómo? Rehaciendo los actos de toda la humanidad. Eso es lo que Jesús hizo y por eso es que Jesús nos redime, porque toma la vida de todos nosotros y Él hace lo que deberíamos de haber hecho todos y se lo entrega al Padre como hecho por nosotros. Y gracias a eso el Padre recibe todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho y entonces para el Padre, en Jesús estamos salvados. Para el Padre, en Jesús tenemos vida divina. Porque Jesús le está entregando todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Totalmente. Si usted vive en la divina voluntad, el purgatorio se anula. O sea, la vida divina no pasa por el purgatorio. Así es. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a unir a lo que Jesús hizo, a lo que María hizo y a lo que Luisa hizo. Y voy a tomar, porque ellos vivieron mi vida. No, voy a tomarlos de todos para hacer lo que ellos hicieron. O sea, la obligación del alma que vive en la divina voluntad es pagarle a la divinidad por todos. La divina voluntad no hace actos particulares, sino es universal. Entonces tomamos los actos de toda la humanidad, que es lo que Jesús hizo, y se le paga al Padre en amor por toda la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas que hay que hacer. El acto nuestro genera hijos divinos, que es esa generación que vamos a tener de hijos, pero hijos divinos. Y en segundo lugar, vamos a tener que generar en los demás, ay, esta cosa quiere generar en mí. Quiere generar en los demás, debemos generar en los demás lo que ellos no hicieron. Pero eso va a ser para Dios, no se lo podemos dar a los demás. Lo que yo rehaga para mí, queda hecho en mí. Pero lo que yo rehaga para otro, queda hecho para Dios. Y Dios corresponde y me dice, déjaselo al otro para que lo tome, si quiere. Si no quiere, si no quiere, no lo toma. ¿De acuerdo? Por eso nosotros lo tomamos, lo rehacemos, se lo entregamos a la divinidad. La divinidad corresponde con gracias, con dones, pero a través de la persona que lo hace. Entonces la persona que lo hace está adquiriendo la misma gloria que adquirió Jesús, y Jesús tiene la gloria universal. El alma que llega a vivir en la divina voluntad adquiere la gloria universal. Sí, pero no es dado. Es puesto a su disposición, no es dado. No, Dios no va a obligar a nadie. María lo hizo todo por todos. Hemos ido leyendo incluso que María fue puesta en nosotros, fue concebida en nosotros. Pero eso es si yo quiero. ¿Sí? Híjole, me trae loco. Entonces, San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. El Catecismo, en el 521, en la parte que ya no leímos, dice que tenemos que cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Qué son los estados y misterios? Son toda su vida
y todo lo que no conocemos de Jesús. Dice, oh, cómo es bella, santa y pura la fecundidad del germen de mi querer divino. Es luz y genera luz, es santa y genera la santidad, es fuerte y genera la fuerza, posee todos los bienes y genera paz, alegría y felicidad. Si tú supieras qué bien llevará a ti y después a todos el germen fecundo de este querer tan santo, que sabe y puede generar a cada instante todos los bienes que posee. Fue así como la alteza de la soberana reina pudo generar al Verbo eterno sin obra de otros, porque no dando vida a su querer humano, solo dio vida al querer divino, y con esto adquirió la plenitud del germen de la fecundidad divina y pudo generar a aquel que cielo y tierra no podían contener. Y no solo lo pudo generar en sí, en su seno materno, sino lo pudo generar en todas las criaturas. O sea que María está poniendo a su Hijo en todos nosotros, si lo queremos. Pero el trabajo, la misión de María es darnos a su Hijo, y por eso hablábamos de la Virgen de Guadalupe, de esa razón de estar en México. Desde aquí quiere generar a su Hijo en todos sus hijos, o sea, en todo el mundo.